Ok, buenas noches. Buenas noches para todos. Es un placer para mí, en nombre de Grupo Leti, darles la más cordial bienvenida a este espacio de Café Seminario de la mano del Centro Clínico Dr. Marcial Ríos Morillo de la ciudad de Mérida. En esta ocasión, pues tendremos como moderador del espacio al colega y amigo doctor Antonio Villavicencio, médico obstetra ginecólogo y past president de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela, quien llevará de ahora en adelante pues las riendas de la actividad que está siendo grabada y una vez finalizada pues será colgada en el canal de YouTube de Grupo Leti, a donde les invitamos que se suscriban para que estén al tanto no solo de esta, sino de todas las actividades de educación médica continua que tenemos para ustedes en nuestro canal. Sin más preámbulos, los dejo en la amable compañía del doctor Antonio Villavicencio. Antonio, los micrófonos son todos tuyos. Buenas noches. Buenas noches, Pastor. Quiero agradecerle al Grupo Leti y a ti en particular por el apoyo que nos has prestado durante los últimos 2 años para llevar esta actividad académica que no solamente es para el Centro Clínico y los médicos de Mérida, sino que a través de la plataforma de Leti nosotros podemos transmitir toda esta información al mundo. Y después de haber tenido un break por un problema personal, retomamos nuevamente el café seminario que en honor a un gran médico como el doctor Pérez Clavier, que lo inició en la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes en la época de los 80. Hoy continuamos esa labor de educación médica continua. Mil gracias al Grupo Leti, mil gracias a ti, Pastor. Y bueno, vamos a ver cuándo tenemos aquí en Mérida para hablar ahora que eres presidente de la Sociedad Venezolana de Menopausia y Osteoporosis, cuando podemos organizar una actividad académica, sobre todo para los andinos. Vale, seguro. Gracias. Me corresponde el honor de presentar a una, además de una gran amiga, mi nefrólogo, a la doctora Ana Verónica Rondón. La doctora Rondón es médico cirujano de la Universidad de los Andes, especialista en nefrología del Instituto Autónomo Hospital Universitario de los Andes, profesora ordinaria del posgrado de nefrología y además tuvo un entrenamiento en trasplante en España, donde tiene un criterio importante, sobre todo en esta patología. Ella o su papá fue un hombre líder en los trasplantes en Venezuela y por supuesto debe tener una experiencia basada en lo que su viejo le puede haber transmitido y que además es una brillante profesional en trasplante y en manejo de pacientes con patologías renales. Sin más preámbulos, quiero dejar con ustedes a esta brillante profesional que nos va a hablar hoy de trasplante renal. Bienvenido, doctora. Buenas noches, muchas gracias al doctor Villavicencio y por supuesto al Grupo Leti por esta oportunidad de compartir con ustedes algunas experiencias en trasplante renal, algunas generalidades. Bueno, sin más preámbulos, comenzamos. El trasplante renal constituye desde los años 50, ¿verdad?, el tratamiento de elección para los pacientes con enfermedad renal crónica terminal. Va a garantizar la calidad de vida de estos pacientes, ya que corrige muchas alteraciones de la enfermedad renal crónica y es menos oneroso que los procedimientos de diálisis. Para hablar un poquito de historia, ¿verdad? Hito en la historia de la medicina fue el doctor Yuyu Voronoi, quien en Ucrania, en el año de 1933, realiza lo que se puede decir un primer trasplante a un paciente con una insuficiencia renal aguda por intoxicación mercurial, pero ese trasplante no funcionó.
y él intentó 6 trasplantes más, los cuales no funcionaron. Para el año de 1947, en un hospital en Boston, Hume y colaboradores realizan el primer trasplante de cadáver a vivo en Estados Unidos. Ya para el año de 1952, el 25 de diciembre, el equipo del doctor Hamburger en París realiza el primer trasplante entre madre e hijo. Este paciente se cae de un andamio y se dan cuenta que solamente tenía un riñón y este salió lesionado. Su madre le dona el riñón a su hijo, pero este solo funcionó aproximadamente 22 días. Ya para el año de 1954, en Boston, Medley y su grupo realiza con total éxito el primer trasplante renal entre gemelos univitelinos. Estos sí funcionaron, ¿verdad? Y mantuvieron su vida por largo tiempo. Nuestra historia. En Venezuela, la actividad trasplantadora comienza en el Hospital Clínico de Maracaibo para el año de 1967 y posteriormente se unen a esta actividad el Hospital Universitario de Caracas, el Hospital Militar, el Hospital JM de los Ríos, el Hospital de Acarigua y nosotros en Mérida. También ahora se realizan en clínicas privadas, la Loira, la Santa Sofía, la Clínica Metropolitana, entre otras. Se organiza para esos años exitosamente un sistema de procura de órganos y tejidos con lista de espera solamente para la ciudad de Caracas, Maracaibo y Mérida por sus singulares condiciones. Para finales de los años 80, principios de los años 90, todos los especialistas en nefrología del Hospital Universitario de los Andes se preparan para iniciar esta actividad. Van a centros importantes en Estados Unidos y Europa e inician la actividad en la ciudad de Mérida. En Mérida, el 2 de junio de 1997, en conjunto con el Servicio de Nefrología y el Servicio de Urología, integrado por el recordado José Enrique Machado, el doctor Salas, por Nefrología, el doctor Miguel Rondón, el doctor Bernardo Fallé, la doctora Carmen Fernández, Jorge Alvarado, la doctora Minta Villaquiral, Luis Manuel Guilarte y la doctora Dulce María Winterberg, inician y hacen el primer trasplante en Mérida de donante vivo. Aún, ¿verdad? Con todos estos obstáculos existentes, se logran llevar a cabo un buen número de trasplantes renales, a pesar de todas las dificultades para la donación, tanto de donante vivo como de donante fallecido. Hasta la fecha se realizaron 170 trasplantes en nuestra institución. A partir del año 2014 todo se altera y la donación de órganos de unos 4 donantes por millón de habitantes no alcanza más de 2 donaciones por millón de habitantes. Y para darnos cuenta de la magnitud de este problema, en España la donación llega a ser hasta 46 donantes por millón de habitantes. En esta gráfica vemos cómo las donaciones, ¿verdad? En Venezuela, a partir del año 2013-2012, que se alcanzaba a 4 por millón de habitantes, cae hasta más o menos 1 o 2 por millón de habitantes para el año 2016. Ya con la crisis todo se va a modificar y ya en Mérida, en el año 2013, se realizan 20 trasplantes de donantes fallecidos y vivos, y en el año 2014, 5. Ya después del 2015 no hemos realizado ningún otro trasplante, lo cual coloca a nuestros pacientes en total indefección, ya que el programa de Mérida, en general en Venezuela, los programas de trasplante son programas sociales. Aquí vemos el número de trasplantes. Como vemos, para el año 2012, en Venezuela se realizaron aproximadamente 339 trasplantes y ya para el año 2016 se realizaron 67 trasplantes. En esta lámina podemos evidenciar el número de donantes de órganos por millón de habitantes en España. Vemos que son 49 donantes por millón de habitantes. Y en esta lámina podemos observar que el número de trasplantes en España ha ido aumentando, exceptuando en el año 2020, probablemente relacionado con la pandemia. ¿Cuáles son los tipos de donantes? Tenemos 2 tipos de donantes: donante vivo, ¿verdad?, que puede ser emparentado o no emparentado, y donante fallecido, que puede ser por muerte cerebral o por asistolia.
El donante vivo emparentado son todos aquellos familiares hasta quinto grado de consanguinidad que acepta la ley venezolana. Y no emparentados puede ser su cónyuge o su concubina. Actualmente ya la ley de trasplante de nuestro país acepta el trasplante cruzado, cuando son dos parejas, donante y receptor, que no hay compatibilidad entre ellos y puede hacer entre una persona y la otra, pero tiene ciertas características como que ellos deben tener, por ejemplo, debe hacerse el mismo día a la misma hora. En cuanto al donante fallecido, tenemos por muerte cerebral y por asistolia. Pero ¿cuál es el donante ideal? Es un individuo previamente sano, entre 10 y 55 años, con muerte debido a un trauma craneal, sin infecciones concurrentes y con una excelente función renal. Sin embargo, por la disminución del número de donantes, actualmente aceptamos lo que se llama donantes con criterios expandidos, que incluyen a todos aquellos donantes mayores de 60 años o aquellos con enfermedad vascular, función renal reducida, diabéticos, con glomeruloesclerosis, pero sin embargo la sobrevida del injerto es mucho menor. En cuanto al donante en asistolia, o como a otros lo llaman, a corazón parado, son órganos provenientes de donantes con paro cardíaco y los riñones provenientes de este grupo sufren un periodo de isquemia caliente más prolongado. Esto trae como consecuencia un retardo en la función del injerto. ¿Cuáles son los criterios de aceptación para estos donantes? Que sean menores de 60 años, que la isquemia caliente sea menor de 40 minutos y que no tengan antecedentes ni de enfermedad renal, ni diabéticos, ni hipertensos. La identificación y la selección de un donante de cadáver es un procedimiento complejo y multidisciplinario que involucra varios equipos médicos, además de la infraestructura general del hospital ligada a aspectos forenses y jurídicos relacionados con la certificación de la muerte y el cumplimiento de las leyes y reglamentos de trasplante vigentes en cada país. En el Hospital Universitario de los Andes se lleva a cabo la consulta pretrasplante y actualmente todavía está activa. En ella, como podemos ver, este es el protocolo de donante vivo de nuestra institución. ¿Qué hacemos con estos pacientes? Tratamos de preservar su función. Evaluamos que este paciente tenga la capacidad de donar, que esa sea libre para este paciente y que llegue en las mejores condiciones a su receptor. ¿Cuáles son las contraindicaciones para ser donante? Hay contraindicaciones absolutas y hay contraindicaciones relativas. Las contraindicaciones absolutas para la donación son una isquemia caliente prolongada, que tengan enfermedad renal crónica, que sean hipertensos graves o severos, que tengan neoplasias metastásicas, que el paciente tenga una sepsis no controlada, HIV y perforaciones intestinales. Dentro de las contraindicaciones relativas tenemos edad menor de 6 años y mayores de 65 años, una isquemia fría prolongada, necrosis tubular aguda, infecciones tratadas, infecciones por el virus de hepatitis C y el virus de hepatitis B, pacientes diabéticos y con lupus y las neoplasias no metastásicas. En esta tabla podemos ver la supervivencia de los pacientes de los injertos a 10 años. Como vemos aquí en esta tabla, en Estados Unidos, la supervivencia del injerto a los 10 años en un trasplante de donante vivo es del 58% y de un trasplante de cadáver o donante fallecido es del 45%. Resultados similares vemos en Europa y resultados similares tenemos en nuestra institución. La evaluación del receptor de trasplante renal también la llevamos a cabo en nuestra institución en la consulta pretrasplante. No todos los pacientes son aptos para ingresar a una lista de espera. Por lo mismo, realizamos toda esta serie de evaluaciones para evidenciar o buscar algún tipo de contraindicación para el trasplante y que el paciente llegue en las mejores condiciones. ¿Cuáles son las contraindicaciones para ser receptor de trasplante renal? Igualmente hay contraindicaciones absolutas y relativas. Dentro de las contraindicaciones absolutas tenemos neoplasia activa con corta esperanza de vida, enfermedad renal crónica con corta esperanza de vida menos de 1 año,
consumo activo de drogas, insuficiencia orgánica severa sin posibilidades de corrección y psicosis no controlada. Dentro de las contraindicaciones relativas para ser receptor de trasplante renal, tenemos infección activa, enfermedad coronaria, enfermedad vascular periférica, enfermedad cerebrovascular, hepatitis en actividad, úlcera péptica activa, no adherencia al tratamiento e infección por HIV si no cumpliese una serie de requisitos básicos relacionados con la carga viral y la inmunidad. En el postoperatorio del trasplante renal también podemos evidenciar o presentar una serie de complicaciones, las cuales las podemos dividir en complicaciones tempranas y en complicaciones tardías. Las complicaciones tempranas se van a dividir asimismo en un post-trasplante inmediato que se puede presentar entre 0 a 7 días y el otro podemos dividirlos entre 1 y 12 semanas. En el postrasplante inmediato, la complicación más frecuente es la necrosis tubular aguda y también todas aquellas complicaciones inherentes a la cirugía, como obstrucción del tracto urinario, fuga urinaria, trombosis vasculares, etc. También en este periodo de tiempo podemos evidenciar o presentar todos aquellos tipos de rechazos, sobre todo el rechazo hiperagudo y el rechazo agudo mediado por células T o por anticuerpos. En el postrasplante temprano, ya 1 a 12 semanas posterior, podemos también presentar rechazo agudo mediado por células T, toxicidad por fármacos, infecciones por virus de BK y citomegalovirus, obstrucción del tracto urinario, disminución de la perfusión renal, recurrencia de la enfermedad de base y nefritis intersticial por fármacos. Ya las complicaciones tardías las podríamos ver después de los 3 meses o después de las 12 semanas, y las más frecuentes son todas esas complicaciones de origen infeccioso. También podemos presentar rechazo agudo y en el árbol vascular podemos presentar o evidenciar en el paciente estenosis de la arteria renal. Es muy importante en los pacientes que reciben un trasplante renal el tratamiento inmunosupresor. ¿Cuál es el objetivo de este tratamiento inmunosupresor? Suprimir la actividad de los linfocitos T. Como vemos en la imagen, todas estas señales son suprimidas por los diferentes tratamientos o medicamentos inmunosupresores. Por lo tanto, en el trasplante renal tenemos que realizar un tratamiento de inducción y un tratamiento de mantenimiento, que es un tratamiento crónico que va a recibir el paciente a lo largo de su vida. En cuanto al tratamiento de inducción, este paciente lo puede recibir, si es un donante de cadáver, lo recibe justo antes de entrar al quirófano o en el quirófano, y en un donante vivo o en un receptor de donante vivo, lo puede recibir unos días antes de la cirugía. Y lo vamos a dividir si es de bajo riesgo inmunológico o de alto riesgo inmunológico. El tratamiento de inducción para pacientes con bajo riesgo inmunológico tenemos el basilizumab y si hay alto riesgo, timoglobulina a dosis reducida. En los pacientes con alto riesgo inmunológico siempre vamos a dar como tratamiento de inducción timoglobulina y esteroides. En el tratamiento de mantenimiento vamos a hacer una triple terapia con prednisona, tacrolimus y un inhibidor del mTOR. Y también ácido micofenólico, con un seguimiento que debe llevar el paciente en el postrasplante inmediato. Generalmente estos pacientes están los primeros 7 días en hospitalización, ¿verdad? Con un seguimiento muy adecuado con este paciente, y luego que egresa, él va a tener un seguimiento por la consulta de trasplante. Durante el primer mes del postrasplante inmediato, este paciente debe ser vigilado semanalmente con su función renal y se le deben hacer todos los paraclínicos necesarios. Luego hacemos una visita quincenal, luego mensual y luego, dependiendo de las condiciones del paciente, vamos haciéndole seguimiento en la consulta de nefrología, en la consulta de trasplante. En los pacientes o en las pacientes de edad fértil es muy importante que en el primer año de post-trasplante ellos hagan una planificación familiar. Y se dice que los anticonceptivos que se deberían usar son los dispositivos intrauterinos y el más recomendado es el Mirena.
Se le dice a los pacientes que, sobre todo a las mujeres, que antes del primer año tienen que usar algún método anticonceptivo. Y cuando ellas vayan a planificar el embarazo, debemos suspender el ácido micofenólico y hacer un switch a azatioprina. Esto debe hacerse, por lo mismo, el seguimiento a través de la consulta externa. Y se le debe recomendar que si va a salir embarazada sea 1 año o 2 años después del trasplante renal previo seguimiento. Esta paciente no debe suspender el uso del ácido mecofenólico, debe tener un control de la presión arterial, la función renal debe estar estable con cifras de creatininas menor a 1 o a 1.5 y no debe tener proteínas. En cuanto a los hombres, algunos mTOR producen hipogonadismo y reducción de los espermatozoides, llevando a infertilidad. El trasplante renal, entonces, es la terapia de elección para la mayoría de las causas de insuficiencia renal crónica terminal, porque mejora la calidad de vida y la supervivencia frente a la diálisis. El trasplante renal de donante vivo es una excelente alternativa para el paciente joven en situación de prediálisis, porque ofrece mejores resultados. El tratamiento inmunosupresor debe ser individualizado, buscando la sinergia inmunosupresora y el mejor perfil de seguridad, y debe adaptarse a las diferentes etapas del trasplante renal. Para concluir, aquí tenemos actualmente a todo el equipo de trasplante renal. Solo falta el doctor Farget, que tomó la foto. Está integrado por la doctora Dulce María Winter, actualmente es del servicio, el doctor Miguel Rondón Lucete, que es el jefe del equipo de trasplante, la doctora Fernández, la doctora María Daniela Barrios, la doctora Arense y mi persona, la doctora Verónica Rondón. Muchísimas gracias. Bueno, doctora, excelente conferencia. Nos ha paseado por lo que ha sido un procedimiento que se inició en uno de nuestros hospitales, como el Hospital Universitario de los Andes, en manos de los gran maestros José Enrique Machado y el doctor Miguel Rondón Lucete, y que por supuesto parte de la conferencia nos lleva a estimular nuevamente al órgano gubernamental, porque es imposible que pacientes con patología renal no puedan tener el acceso a algo que en países de alto desarrollo se hace con frecuencia. Me decían unos alumnos en Zaragoza que la oferta es la oferta es mayor que la demanda. Es decir, tienen mayor cantidad de oferta de riñones y tienen un centro de trasplante ideal como el que tuvimos o tenemos la posibilidad de hacer en Venezuela. Hay un hombre que se llama Víctor Flores, está coordinando el trasplante en toda Venezuela a través del IBSS y está dispuesto no solamente a formar un grupo de profesionales para la procura, así se dice, ¿no? Y para el trasplante de nuestros pacientes, que es una necesidad a vida. Y por eso quizás esta conferencia nos lleva a despertar la sensibilidad de quienes nos pueden estar escuchando o viendo, porque tenemos casi 35, ya bajamos un poquito en la web. Y bueno, los que estamos en el auditorio, el que tengamos conciencia no solamente de trasplante renal, aquí hay necesidad de trasplante hepático, trasplante de pulmón, trasplante de corazón-pulmón, trasplante de páncreas, que se está haciendo en la medicina de hoy y que no podemos seguir ranchificando la medicina para quedarnos hace 20 años atrás o 30 años atrás, como lo decía el doctor Desiderio Rincón Pacheco, que nos acompaña hoy en el auditorio, que ha sido nuestro maestro o el promotor de la cirugía laparoscópica y sigue luchando después de tener varias décadas de vida y ser profesor titular de la universidad, estimulando a todas las poblaciones y generaciones nuevas para que progresemos. Vamos a abrir el ciclo de preguntas, Pastor, no lo tengo en la pantalla,
de las personas que puedan estar en la web que quieran hacerle una pregunta a la doctora. El auditorio, Sí, Antonio, por acá tengo en el chat aparte de los comentarios felicitando a la doctora por su excelente presentación, por acá tengo una inquietud que la mencionan de esta manera. ¿Dónde están realizando los niveles de inmunosupresión en estos momentos? No sé si se va a entender esta persona con la pregunta. Los niveles de inmunosupresores en estos momentos lo están realizando en las clínicas privadas en Caracas. Allá hacen los niveles. Pero si son del interior del país, pues tienen que tomar ciertas medidas o enviárselo a un familiar a través de un courier para poder hacer estos niveles. Es un poquito engorroso el proceso. Okay. Esta misma persona, doctora, pregunta si usted tiene experiencia con el Cenapax. El Daclizumab también Ajá. es un cuerpo monoclonal que utilizábamos para la prevención del rechazo y actualmente utilizamos en pacientes de bajo riesgo el Basilizumab y si es alto riesgo el latinoglobulina. Listo. Por acá no tengo más preguntas, Antonio. ¿alguna otra pregunta del auditorio? Muchísimas gracias. Saludos cordiales para, para el profesor Antonio Villavicencio de José Terán Dávila. Muchas gracias, maestro. El doctor Terán es un hombre que además es un escritor nato que publicó el libro del doctor Agüero por historia de la obstetricia venezolana. Me correspondió como presidente de la Sociedad Venezolana de Obstetricia a nivel nacional, no solamente editar el libro, sino de bautizárselo. Y para nosotros es un honor que esté conectado en la conferencia. Buenas noches, doctor Terán. Bueno, pastor, no nos queda más que agradecerle a la doctora Verónica Rondón, quien ha tenido cumbre en su trabajo para venirnos a dar una brillante conferencia y estimularnos para seguir hablando no de trasplante renal solamente, sino de, como les decía, de otro grupo de trasplantes. Agradecerle al Grupo Leti por prestarnos la plataforma y en nombre de la Comisión Médica del Centro Clínico que me toca presidir, mil gracias. En nombre de la doctora Carolina Ruiz, quien es la directora de este centro asistencial, quien nos ha prestado no solamente el auditorio, sino que está empeñada en seguir dando docencia a nivel privado y por supuesto seguiremos contando con la plataforma de Leti, con el director médico de Leti, para que nos siga apoyando como nos ha apoyado en los últimos años. Mil gracias, pastor. Bueno, agradecido, Antonio, por la confianza depositada en nosotros para poder apoyarlos en poder llevar academia bueno, los colegas en la ciudad de Mérida y a todos los colegas del país que se conectan por medio de nuestra plataforma Zoom, recordándoles que esta actividad, pues, una vez que finalice, será colgada en el canal de YouTube Grupo Leti para que por favor se suscriban y puedan estar atentos a las notificaciones que les indicarán no solamente acerca de esta, sino de todas las actividades de educación médica continua que tenemos para ustedes allí colgadas. Cuenta con nuestro apoyo siempre, Antonio, para las actividades de Café Seminario y cualquier actividad de carácter académico que tengamos a bien pues, planificar para el apoyo de todos los colegas a nivel nacional. Muchísimas gracias y buenas noches. Agradecidísimo, doctora. Excelente su presentación. Y bueno, esperamos para tomarle la palabra, Antonio, pronto pues ir a la ciudad de Mérida pues a apoyarles también en este sentido. Bueno, feliz El noche. ciclo, un break. Dale. El ciclo académico por efecto de Navidad y por las vacaciones colectivas del Grupo Leti, que no tenemos plataforma, para mediados de diciembre hemos programado o reiniciar nuevamente las actividades del Café Seminario, si mal no recuerdo, para la segunda quincena del mes de enero. De todas maneras, yo creo que tienes parte de la parrilla en la mano, pero ya a partir de este año, feliz Navidad
próspero año nuevo y muchas gracias. Muy importante. Bueno, felices Navidades para todos, felices fiestas, se les quiere un montón. Un abrazo. Gracias, doctor.